Hola chicas y chicos, ya estamos en la semana 36, día 1. Trabajamos en el área de matemática y la actividad del día de hoy es elaboramos la superficie de un panel utilizando figuras geométricas. Nuestra meta del día de hoy es diseñar y construir superficies de paneles utilizando figuras geométricas. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Representar superficies de paneles usando papel de reuso de forma cuadrada y triangular. Descomponer las superficies de los paneles en las figuras que las componen. Calcular el área de las superficies de los paneles. Y por último, explicar el procedimiento que realizaste para calcular el área de cada superficie. Te proponemos para ello el siguiente problema. Lucía y Daniel son estudiantes de sexto grado. Ambos elaboraron paneles para presentar sus producciones en una feria. Construyeron las superficies utilizando cuadrados y triángulos de cartón. Observa sus diseños. Tenemos el diseño de Lucía y el de Daniel. Si el lado de cada cuadrado mide 20 centímetros y el área de cada triángulo mide 173 centímetros cuadrados aproximadamente, pues entonces responde, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Lucía para elaborar la superficie de su panel? ¿Y cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Daniel para elaborar la superficie de su panel? Tenemos dos preguntas o dos interrogantes para desarrollar en este problema. Lee estas preguntas y responde en tu cuaderno. La primera pregunta, ¿qué nos pide resolver el problema? Da respuesta a las dos interrogantes. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Lucía para elaborar la superficie de su panel? Y la siguiente pregunta es, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Daniel para elaborar la superficie de su panel? Ahora, ¿cómo representarías los datos del problema? ¿Por qué y con qué materiales? Con las plantillas de figuras geométricas para construir superficies de paneles. ¿Cómo resolverías el problema? Con las operaciones combinadas. Resuelve el problema. Primero, traza y recorta en hojas de reuso un cuadrado y un triángulo que representen a un cuadrado y a un triángulo de los diseños de Lucía y Daniel. Considera como referencias las figuras del anexo plantillas de figuras geométricas para construir superficies de paneles que se encuentra en la sección recursos de esta plataforma Aprende en Casa. Aquí nos dice que el cuadrado tiene 20 centímetros de lado, pero el triángulo tiene aproximadamente 173 centímetros cuadrados. Ya tenemos este dato. Nos faltaría aquí este dato de aquí, el área de este cuadrado. Seguimos. Segundo, calcula el área del cuadrado. Recuerda que es igual al producto de lado por el lado. Perfecto. Entonces, el área del cuadrado es igual al lado por el lado, al producto del lado por el lado. Entonces, observa que el lado del cuadrado mide 20 centímetros. Por lo tanto, o entonces, el área del cuadrado es igual al lado por lado. Es igual a su área del cuadrado, 20 centímetros por 20 centímetros. Entonces, el área del cuadrado, multiplicamos 20 por 20, es 400 centímetros cuadrados. Por lo tanto, concluimos que el área del cuadrado mide 400 centímetros cuadrados.
Genial, dice este niño. Ahora ya conoces el área de las figuras que componen las superficies de los dos paneles. Área del triángulo mide 173 centímetros cuadrados aproximadamente. Y el área del cuadrado mide 400 centímetros cuadrados. Ya tenemos los dos datos hasta el momento. Tercero, representa los diseños de las superficies de los paneles de Lucía y Daniel con papel de reuso en forma de cuadrados y triángulos. Coloréalos de acuerdo a cada diseño. Así, dice que los cuadrados miden 400 centímetros cuadrados y los triángulos miden 173 centímetros cuadrados. Entonces, dice, recorta la cantidad de cuadrados y triángulos suficientes como para representar los diseños de la superficie de los paneles de Lucía y Daniel, de acuerdo a su panel. Lucía, cuántos cuadraditos rojos de 400 centímetros cuadrados tiene? Azul, celeste, rojo, celeste. Daniel, ¿cuántos? Entonces, hay que saber indicar y escoger los cuadraditos y los triángulos que les corresponde para elaborar su panel de cada uno. Cuarto, copia y completa en tu cuaderno o en una hoja de reuso la siguiente tabla. Ten en cuenta la cantidad de cuadrados y triángulos de cada diseño. Observando el diseño o el panel de Lucía, hemos contado que tiene triángulos de 173 centímetros cuadrados, amarillo 10. Cuadrados rojos tiene 30. Triángulos rojos tiene 60. Ahora, el diseño de la superficie del panel de Daniel. Cuadrados verdes tiene 24. Cuadrados celestes tiene 12. Triángulos azules tiene 60 y triángulos celestes tiene 14. Con estos datos vamos a trabajar. Quinto, elige la operación que permite hallar la respuesta a la primera pregunta del problema. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Lucía para elaborar la superficie de su panel? Luego explica por qué la elegiste y resuélvela en tu cuaderno. Ahí está. Esta fue la operación que utilizó Lucía para elaborar su panel. Porque dice, ella tuvo 30 cuadrados que lo multiplicamos por 400. 10 triángulos que lo multiplicamos por 173. Y 60 triángulos que multiplicamos por 173. Ahora, esta operación, en este caso, se nos está presentando una operación combinada, en el cual en primer orden, vamos a desarrollar las multiplicaciones. Y lo realizamos de esta manera. 330 por 400 sería 12.000 más 10 por 173 sería 1730 más 60 por 173 sería 10.380. Ahora simplemente nos falta sumar los tres números. Sumamos los tres números, nos da 24.110. Continuamos. Sexto, elige ahora la operación que permite hallar la respuesta a la segunda pregunta del problema. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Daniel para elaborar las superficies de su panel? Luego explica el porqué y resuélvela en tu cuaderno. Pues bien, Daniel realizó esta operación. Daniel tiene 11 cuadraditos que lo va a multiplicar por 400. También tiene 12 cuadraditos de un color que lo va a multiplicar por 400. Luego tiene 60 triángulos que lo va a multiplicar por 173. Y por último tiene 24 triángulos de otro color que lo va a multiplicar por 173. Ahora desarrollamos esa operación combinada. Observamos, tenemos multiplicación
en primer orden desarrollamos las multiplicaciones. Y lo tenemos de esta manera. 11 por 400, 4.400. Más 12 por 400, 4.800. Más 60 por 173 da 10.380. Más 24 por 173, 4.153. Ahora sumamos los cuatro números. Nos va a dar, bueno, en este caso estamos sumando los dos números, 2 y 2. 4.400 más 4.900 da 9.200. 10.380 más 4.152 da 14.532. Ahora sumamos los dos. Finalmente obtenemos 23.732. También podemos sumarlo todo junto directamente y obtenemos el número. O de lo contrario sumamos de 2 en 2. Porque todos son sumas. Finalmente responde a las preguntas del problema. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Lucía para elaborar la superficie de su panel? Respondemos, Lucía utilizó 24.110 centímetros cuadrados de cartón para elaborar la superficie de su panel. Siguiente pregunta, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Daniel para elaborar la superficie de su panel? Daniel utilizó 23.732 centímetros cuadrados de cartón para elaborar la superficie de su panel. Ahora, ten en cuenta que podemos usar diferentes figuras geométricas. Pueden ser cuadrados, rectángulos, triángulos, etc. Organizadas de manera creativa para diseñar y construir diversas superficies. Bien, ahora seguimos aprendiendo. Resuelve el siguiente problema. Elena y Javier son estudiantes de sexto grado y también elaboraron las superficies de sus paneles utilizando cuadrados y triángulos de cartón. Observa sus diseños. Tenemos el diseño de Elena, este es el de Elena y este es el diseño de Javier. Pero nos añade, dice, si el lado de cada cuadrado mide 20 centímetros y el área de cada triángulo mide 173 centímetros cuadrados aproximadamente, entonces responde, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Elena para elaborar la superficie de su panel? ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Javier para elaborar la superficie de su panel? Lee estas preguntas y las respuestas escríbelas en tu cuaderno. ¿Qué nos pide resolver el problema? Responder a las siguientes interrogantes. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Elena para elaborar la superficie de su panel? ¿Y cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Javier para elaborar la superficie de su panel? ¿Cómo representarías los datos del problema? ¿Por qué y con qué materiales? Las representaría con plantillas de figuras geométricas para construir superficies de paneles. ¿Cómo resolverías el problema? Hallando el área del cuadrado y con operaciones combinadas. Ahora, lo que nos falta hallar es el área del cuadrado. Entonces, área del cuadrado es igual al lado por lado. Área del cuadrado es igual, el lado mide 20, el otro lado mide 20. 20 por 20 es 400 centímetros cuadrados. Entonces, tenemos el diseño de la superficie de Elena. Cuadraditos rojos. ¿Cuántos cuadraditos rojos tiene? 17. Triángulos celestes, 30. Triángulos blancos, 10. Ahora, en el diseño de la superficie de Javier, él tiene 20 cuadrados amarillos y también tiene 36 triángulos azules. El diseño de Elena y el diseño de Javier, las operaciones son las siguientes. 17 por 400, 17 cuadrados por 400, más 30 triángulos por 173, más 10 triángulos por 173.
Aquí, como son operaciones combinadas, el orden mayor es la multiplicación. Desarrollamos esta multiplicación y esta multiplicación. Así, de esta manera, 17 por 400 da 6.800, más 30 por 173 da 5.190, más 10 por 173 da 1.730. Ahora sumamos los tres porque son sumas. Y nos da en total 13.720 centímetros cuadrados. En cuanto al diseño de Javier, él tiene 20 cuadrados que lo multiplicamos por 400, más 36 triángulos que multiplicamos por 173. 20 por 400 da 8.000, más 36 por 173 es 6.228. Ahora sumamos los dos y nos da la respuesta. 14.228 centímetros cuadrados. Respuestas. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Elena para elaborar la superficie de su panel? Elena utilizó 13.720 centímetros cuadrados de cartón para elaborar la superficie de su panel. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Javier para elaborar la superficie de su panel? Javier utilizó 14.228 centímetros cuadrados de cartón para elaborar su superficie de panel. Ha llegado el momento de que elabores creativamente la superficie del panel donde publicarás tus productos. Lee con atención. Elaboramos la superficie del panel. Para eso vas a utilizar los materiales lapicero y hojas de reuso, cartón, cartulina, papel u otro material similar, tijeras, goma, cinta adhesiva. Y tienes el procedimiento. Estima cuánto espacio ocuparán los productos de las 2 semanas que publicarás en el panel. Para evitar que falte o sobre mucho espacio, decide las medidas largo y ancho. 2. En tu cuaderno o en una hoja de reuso dibuja el diseño de la superficie de tu panel. Toma como referencia los ejemplos presentados en los problemas. Decide qué figuras geométricas utilizarás y cuántas de cada tipo necesitas. En un cartón u otro material similar dibuja la cantidad de figuras geométricas que necesitas para construir la superficie del panel de acuerdo a tu diseño. Puedes utilizar figuras geométricas del anexo. Recorta y pinta las figuras según tus preferencias. 4. Sobre la superficie, es decir, una pared o el piso, por ejemplo, organiza las figuras geométricas de acuerdo a tu diseño. Para unirlas entre sí, usa goma o cinta adhesiva. Y por último, compara el tamaño de la superficie del panel con el espacio que ocuparán tus productos. Reajusta el tamaño de la superficie si fuese necesario. Si has culminado hasta allí, bueno, muchas felicitaciones. Elaboraste la superficie del panel. Así es, mis queridos estudiantes. Bueno, aquí también les presentamos las fichas de aplicación para mis colegas docentes, para ustedes, mis queridos estudiantes. Muchas gracias. Suscríbanse, denle like para compartir esta experiencia de aprendizaje. Hasta el día de mañana.